Ahora. Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de Sedes Don Bosco, en este módulo número 3 que se llama Nuevo Testamento. Tenemos la alegría hoy de reunirnos 16 de marzo del año 2022. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder aprender de la Sagrada Escritura, de conocer la palabra de Dios y nutrirnos. Yo les agradezco a todos ustedes que de una u otra forma se han integrado a esta experiencia, que quieren aprender, que quieren conocer, que quieren acercarse más a nuestro Señor Jesús por medio de la Escritura. Yo siempre que inicio una escuela o un curso de formación bíblica, les digo, siempre es buen momento para empezar a estudiar la Biblia. Hace un tiempo tenía un señor, un abuelito de ustedes que llegaba al curso y él tenía 80 y tantos años y me decía, Mauricio, ¿cómo me arrepiento de no haber llegado antes, de no haber conocido antes? Y yo le decía a este señor que lo quiero mucho, mire, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y entonces en las cosas del Señor Dios tiene para todo un tiempo. Y él llegó en un momento apropiado para su crecimiento, para su formación como ser humano. Y yo siempre le decía, no se preocupe, porque el tiempo que usted pasó sin vivir esta experiencia le sirvió también para que ahora que descubren la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, puedan utilizarse también con esa palabra, mirando atrás todas esas experiencias que ha tenido. Entonces, les animo a que disfruten de esta experiencia al máximo para que sea una experiencia de crecimiento y, por supuesto, para acercarnos a Dios. Yo quisiera compartirles la oración del día de hoy. Es la oración a San José. Saben que nos preparamos ya para la fiesta, estamos en medio de la novena de San José. San José es patrono de la congregación salesiana, es uno de los patronos, el otro es San Francisco de Sales. Y entonces nos sentimos los salesianos, los que estamos en este ambiente de Sedes Don Bosco, muy comprometidos y muy cerca de la figura de San José. Así que vamos a hacer nuestra oración inicial y final dirigida a San José. Les invito a que ahí donde están, digan conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual la presentación se las voy a compartir hoy al final de la clase para que también cuenten con esa oración tan bonita para que la hagan en familia en la fiesta de San José. Vamos a analizar cuál es la estructura temática del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer muchísimo, no se imaginan. Vamos a hablar acerca del ambiente histórico en el tiempo en el que le correspondió vivir a Jesús, el siglo I, como lo conocemos. Vamos a hablar acerca de los gobernantes de la tierra de Palestina, el país de la Biblia, mejor conocido, todo ese territorio palestino en donde Jesús vivió sus experiencias y donde dejó una huella imborrable para toda la humanidad. También vamos a hablar del ambiente cultural y religioso en ese contexto de Palestina en el tiempo de Jesús. Y por último vamos a hablar de la división de la sociedad judía. Esto es importante para que tengamos una noción de quiénes son los protagonistas del Nuevo Testamento, porque vamos a leer el Nuevo Testamento. Y al leer el Nuevo Testamento es necesario entender esa realidad que los rodeaba, esa realidad que a todos los interpelaba. Importantísimo, tenemos un objetivo vivencial en esta experiencia y en primera instancia es adentrarnos en el Nuevo Testamento y mirar con la lupa de la fe para descubrir en él a Jesucristo, nuestro Salvador. Y el encontrarnos con Jesucristo en el Nuevo Testamento va a ser esa gran alegría, va a ser esa gran dicha. Así que les animo a que saquen una lupa bien grande para descubrir a Jesús en esta experiencia que conocemos como Nuevo Testamento. Vean que la palabra experiencia la utilizo mucho porque no creo que sea solo un curso, no creo que solo sea una clase. Creo que acercarnos a Jesús en su revelación es experimentar a Jesús. Es una experiencia religiosa que nos acerca a Él.
No vaya a pensar usted en Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa que nos acerca a Dios y que nos permite transformar nuestra vida para que algún día alcancemos la salvación. Así que ánimo, estamos haciendo algo interesantísimo para nuestras vidas. Vamos a tener como una tesis principal los acontecimientos que nos narra el Nuevo Testamento. Nuestro documento de referencia es la Escritura. Vamos a ser claros, no solamente lo que está en la Escritura, sino también lo que encontramos en otros libros de historia y en otros documentos que nos relatan cómo eran esos tiempos en los que le correspondió vivir a Jesús. Así que vamos a echar un vistazo teniendo como referencia los libros que componen el Nuevo Testamento, pero también abiertos a esta realidad que concentra todo lo que es vamos a decirles, permítanme una palabra de lujo, un acervo cultural del pueblo de Israel que nosotros como cristianos agarramos y lo conocemos, esa historia, esas realidades del pueblo, para conocer y entender mejor a Jesús. También vamos a hablar que estos acontecimientos que se narran del Nuevo Testamento van a estar suscritos o van a estar en una región denominada Palestina, y vamos a escuchar nombres como Roma, Macedonia, Acaya, Asia, Galacia, Siria. Vamos a escuchar nombres incluso de ríos, de lagos, vamos a escuchar nombres de pequeños pueblos como Nazaret, Cafarnaúm, Getsemaní, Belén, y eso va a ser un acercamiento a la realidad de la Biblia. En algún momento vamos a echar un vistazo a cómo son esas tierras hoy, yo les digo así, en un viaje que haremos por la Tierra Santa, por medio de fotografías y un videíto que les voy a compartir en su debido momento para acercarnos a esa realidad del pueblo de Israel hoy, ¿verdad? Que nos permita dimensionar cómo fue en el tiempo de Jesús. Muy bien. Llegado hasta aquí y expresada así la línea de trabajo del día de hoy, ¿qué les parece si entramos desde ya a lo que es nuestro trabajo de estudiar el Nuevo Testamento en esta lección número 1, en la cual vamos ya a entrar en esa escritura para descubrir a Jesús que tanto nos gusta? Primeramente vamos al antecedente histórico. Si usted está en casa y quiere anotar, puede hacerlo, pero yo le voy a proporcionar este material, todo lo que yo les estoy diciendo en la presentación, yo lo tengo a manera de un resumen. Entonces yo les voy a proveer este documento para que también lo tengan. Así que usted, si gusta, puede escribir. Hay algunas cosillas que tal vez diga y no están propiamente escritas, pero la mayoría de lo que voy a decir lo voy a compartir con un pequeño resumen que he preparado para la clase, y lo voy a seguir haciendo porque en esto no tenemos un libro como tal, como sí lo tenemos en Introducción a las Sagradas Escrituras. Entonces yo les voy a estar proveyendo a ustedes el material para que lo vayan coleccionando y lo vayan guardando, y de esa manera puedan tener todas las lecciones necesarias para poder vivir esta experiencia. Ahora bien, vamos a decir que estos acontecimientos que se narran en el Nuevo Testamento sucedieron entre el siglo primero y vamos a decir desde el nacimiento de Jesús, que es el que parte la historia en antes y después de él, y que son recolectados en primera instancia por la iglesia de forma oral, lo que llamamos la experiencia oral. La semana pasada hablamos de que el pueblo de Israel reprodujo de forma oral las historias del Antiguo Testamento hasta que por un momento llegaron y las pusieron por escritos. Sucede igual en el Nuevo Testamento. Nace la iglesia fundada por Jesucristo, y todas las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles y de los primeros cristianos van a ser de conocimiento oral. Después empiezan a ponerse por escrito. Ahí se cita, por ejemplo, la carta de San Pablo a los tesalonicenses, que es la primera en ser escrita en orden cronológico, en el año 50-51 de nuestra era. Hasta el 60 o el 70 se escribe el primero de los evangelios, que es el de San Marcos. Entonces, diremos, el orden en el que aparecen los libros en el Nuevo Testamento no es un orden propiamente cronológico de cuándo lo escribieron. Están acomodados en un orden cronológico de la vida, de la historia de Jesús y de la historia de la iglesia, de forma que tenga coherencia. Imagínense un Nuevo Testamento donde empecemos leyendo a San Pablo en Tesalonicenses y nosotros no sabemos quién es Jesús, no sabemos toda su historia. Entonces, por eso, a la hora de acomodar los libros del Nuevo Testamento, se procuró darle un orden histórico de los acontecimientos para que así lo pudiésemos contemplar.
Algunos libros, obviamente, como el del Apocalipsis, que está al final, y las cartas de San Juan, fueron los últimos en ser escritos. Y bueno, ahí quedan coincidentemente porque son la recopilación de todas estas experiencias de la iglesia primitiva que quedan ahí como un recuerdo para nosotros. Vamos a decir que el Nuevo Testamento se escribe totalmente en griego. Yo les había dicho que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, arameo y griego, en los tres. El Nuevo Testamento se escribe completamente en griego, salvo algunos pasajes o frases dichas por Jesús, como a la niña que resucita, la hija de Jairo, que le dice, Talita cum, a ti te digo, niña, levántate. Pero son pequeños segmentos en arameo o en hebreo que incluye el evangelista para dar mayor impacto a las palabras de Jesús. Sin embargo, fue escrito el Nuevo Testamento completamente en griego. Un griego que se llama koiné, que quiere decir común o popular. No es el griego clásico del año 400 o 500 antes de Cristo, es un griego que se acerca más a una lengua popular de las personas que en esa época les correspondía vivir. Entonces, es un griego que va a tener muchos elementos que lo enriquecen y lo hacen más fácil de transmitir que el griego clásico, por ejemplo. Muy bien. Un detalle, aquí me voy a detener al referirme al texto griego. Van a encontrar una diferencia en las Biblias católicas y las Biblias no católicas. Las no católicas carecen de 6 libros escritos en griego en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no fueron aprobados o no fueron adoptados por la comunidad no católica en virtud de que en primera instancia estaban escritos en griego y en segunda instancia fueron escritos fuera del territorio de Palestina. No así el Nuevo Testamento, que sí fue escrito en griego y que sí fue escrito fuera del territorio de Palestina. De hecho, que fue escrito por todo el imperio romano en ese momento de escrito. O sea, en diferentes ciudades se dieron la escritura de los diferentes libros. Entonces, incluso algunas cartas de San Pablo que se escribieron posterior a su muerte, no tenemos una data del lugar específico donde se escribieron, pueden haberse escrito mucho más lejos, pero lo importante es que estamos, ahora sí decimos, tanto católicos como no católicos, con el mismo Nuevo Testamento. Y todos contamos con los mismos libros, todos en una traducción en griego. Vamos a decir ahí también que hay algunas traducciones que se han hecho que son diferentes, porque hay una interpretación del texto. Es como que yo diga, por ejemplo, acá, antecedente histórico de Jesús, eso dice la Filmina, pero yo diga, no, yo interpreto que eso es la verdad contada acerca de Jesús, y yo hice una traducción de esa frase. Algunos traductores de la Biblia han hecho eso. Nosotros nos mantenemos conforme a la traducción que hizo San Jerónimo en el siglo III y que lo tradujo todo al latín. Trató de ser lo más puntual, lo más exacto. En las Biblias más modernas, como la Biblia de Jerusalén, vamos a encontrar una traducción mucho más estudiada, mucho más rica, mucho más analizada, mucho más cercana al texto original. Vamos a continuar. ¿Cuál era el ambiente histórico que se vivía en el tiempo de Jesús? Bueno, número 1, el territorio palestino es más que Israel. Incluso si nosotros viésemos un mapa, esta es una foto de Israel actualmente, con edificios de varios pisos. Pero en ese tiempo, esas laderas que estaban a los lados del Jordán, en Jordania y en Cisjordania o Transjordania, a los dos lados del Jordán, todos esos pueblos eran palestinos, desde el norte en Galilea hasta el sur, llegando a pegar con Egipto. Podemos decir que al este colindaba con el desierto y al oeste colindaba con el mar Mediterráneo. Era un territorio muy vasto, conocido como una tierra de paso, porque todos los imperios que venían o iban pasaban por ahí. Y entonces siempre se comparó a Israel, o a perdón, al territorio palestino, como la hierba, oiga, como la hierba sobre la cual luchaban los elefantes. ¿A qué nos referimos? Los grandes imperios muchas veces chocaron en territorio palestino en lucha de poder. Y de ahí el territorio palestino ahí estaba inocentemente dominado por uno y por otros a lo largo de la historia. Vamos a decir que los acontecimientos que se narran en el Nuevo Testamento se dan durante el dominio romano. Bueno, los imperios se vinieron sucediendo,
en primera instancia los asirios, un gran imperio, luego vinieron los babilonios, luego los persas, luego los griegos y por último los romanos. Digo por último porque después del imperio romano se habla acerca, con la caída del imperio romano de Occidente se termina esa era y empieza la Edad Media. Entonces hasta un rompimiento histórico. El imperio romano es el último gran imperio que va a conocer la humanidad, no solo por tamaño, no solo por la extensión que llegó a gobernar, sino también por toda su organización política, social, administrativa. Entonces, cuando Jesús nace, nace en un Palestina dominado por el imperio romano que se impone, que establece una dominación, dejando ciertas libertades al pueblo, eso sí, a cambio de impuestos. Oiga, a cambio de impuestos. Está bien, quiere pescar, vaya pesque, pero nos tiene que pagar impuestos. Quiere tener una religión propia, tenga la religión propia, no le vamos a imponer nuestros dioses, pero pague impuestos. Entonces, el imperio romano había aprendido de sus antecesores que no era aplastar al enemigo y someterlo y hacerlo pensar como ellos, sino que era dominarlos y utilizarlos para su propio beneficio. Entonces, vamos a ver al territorio palestino bajo un dominio poderoso, bajo un dominio muy fuerte, tiránico, ¿por qué no?, del imperio romano. Había una libertad religiosa con un precio, o sea, paga impuestos, y las autoridades locales, que eran hebreas, que eran judías, estaban supervisadas por el emperador romano. Entonces, ¿qué vamos a decir esto? Bueno, yo quisiera primero señalar que cuando hablamos de dominados por el emperador romano, el emperador ponía de rey en Palestina a un judío, un palestino, que él pudiese gobernar, que pudiese manejar como marioneta. Ahí vemos a Herodes el Grande y a Herodes Antipas, incluso a su hermano Filipo, que estuvieron gobernando esos territorios. Realmente eran marionetas del imperio, sabían que no se podían oponer a Roma, entonces dominaban, gobernaban a su pueblo, entre comillas, sabiendo que tenían que rendirle cuentas al imperio romano. Hay otro elemento también que no podemos pasar por alto al hablar de este ambiente histórico en el que vive Jesús, y es que es un tiempo turbulento. El imperio romano logra dominar todo este territorio, logra someterlo, y bueno, los judíos van a desarrollar en diferentes épocas revueltas, ciertas revoluciones para tratar de liberarse. La más conocida es la del año 67, el año 70 de nuestra era, cuando se rebelaron los judíos y el imperio se enojó tanto, el emperador en ese momento, y dijo, era Vespasiano, dijo, destruyan el templo de Israel. Fue destruido el templo y lo único que quedó de él fue uno de los muros, que es el que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Eso fue lo único que quedó, porque sabía el emperador romano que el corazón del pueblo de Israel en ese momento era el templo, era su lugar de adoración, era el lugar donde se encontraban con Dios. Recuerden que los israelitas tenían el arca de la alianza y en el arca de la alianza el sumo sacerdote se encontraba con Dios, hablaba con él, le pedía perdón por el pueblo y ahí podía rendirle tributo a Dios. Una vez destruido el templo, los israelitas se quedan sin un lugar donde poder rendirle culto a Dios. Ellos tienen sinagogas, que son lugares de encuentro, pero no son templos, no son lugares de adoración. El único lugar es el templo. Por eso ellos van a llorar al muro de los lamentos, porque ya no tienen un templo donde honrar a Dios. Hoy en día lo que está erigido ahí es una gran mezquita que hicieron los musulmanes durante la dominación de este imperio, y después con los años, a la hora de que en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas le otorgan, por así decirlo, a Israel el dominio del territorio, se llegó al acuerdo de que esa mezquita que está ahí en ese territorio sagrado donde antes estaba el templo, va a ser una parte para los musulmanes, una parte para los judíos y una parte para los cristianos católicos. Entonces se divide en tres, por así decirlo, el territorio de esa mezquita. La gobernanza, la policía, el ejército que cuida todas esas zonas, el ejército de Israel, es la policía israelí,
obviamente entendemos que ejerce un control sobre el territorio, pero ese lugar de adoración es un lugar de adoración para tres diferentes religiones. Bueno, no quiero desviarme mucho del tema. Quisiera hablar acerca de los gobernantes. Ya les hablaba de Herodes Antipas, de Herodes el Grande. De hecho, que Herodes el Grande se le conoce así porque fue un gran constructor. De hecho, que evolucionó mucho el pueblo de Israel y Palestina como tal bajo su mando, bajo su gobierno. Claro, este Herodes el Grande no quería tener sucesor. Y entonces cuentan las historias que mataba a sus hijos porque no quería que nadie le quitara el poder. De ahí que cuando llegaron los reyes que venían de Oriente o los sabios de Oriente le dicen, venimos a adorar al rey, ¿qué van a hacer? Porque venimos siguiendo su estrella. Este se enojó y le dijo, no, claro, avíseme dónde está para irlo a adorar. Mentira, lo que quería era matarlo, porque él no quería que le sucedieran en el poder. Tanto así que después, al darse cuenta que los sabios se fueron por otro lado y no le dijeron dónde estaba el niño para poder matarlo, manda a matar a todos aquellos inocentes, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante, es un monarca que le sucede el poder a sus hijos, claro, bajo la autoridad romana, ¿verdad? Siempre y cuando se le porte bien a Roma, no se preocupe, usted puede seguir en el puesto. Herodes Antipas, su sucesor, junto con Filipo, son aquellos que van a estar, bueno, Herodes va a estar, Antipas va a estar vigente en el tiempo en el que Jesús padece su crucifixión y vivimos su resurrección. Ese es Herodes, el hijo del grande. Este Herodes Antipas era despreciado por el pueblo. De hecho que San Juan en el desierto, cuando hablaba de el adulterio de Herodes, hacía referencia a que Herodes Antipas le robó la esposa a su hermano Filipo. Se la quitó así, le dijo, no, déjeme su esposa, a mí me gusta mucho, y le robó la esposa. Por eso la esposa de Herodes manda decapitar a Juan, porque Juan denunciaba esa inmoralidad. Todos estamos cayendo en cuenta, estoy seguro, ¿verdad que sí? Ahora todo el mundo dice, con razón, ya entendí por qué en la película esa señora se ve tan malvada, porque lo era, en cierta forma le molestaba el discurso que tenía Juan el Bautista, que hablaba de purificación, pero desde la monarquía, no solo a los que están abajo, no solo a los pobres, sino a todos, a la monarquía, a los fariseos, a los cuales les dice sepulcros blanqueados por fuera. Y el mismo Jesús va a reiterar las palabras de Juan. Entonces, vea qué interesante cuando nosotros nos damos cuenta que esta monarquía, permítame decirlo así, una monarquía títere del Imperio Romano, está ejerciendo un poder en el territorio israelita. Vamos a decir que es una monarquía que solamente está ahí de adorno y explota al pueblo con impuestos que no solo son para Roma, sino para mantener los lujos de esta familia, por así decirlo. Como Palestina era un sitio medio problemático, donde había muchas revueltas y había hombres que andaban armados y mataban de vez en cuando a algunos soldados romanos, entonces el emperador de Roma nombró un procurador. El procurador es, en otras palabras, una especie de vigilante o de fiscal que está ahí en el territorio palestino y que no quiere, no debe permitir revueltas o levantamientos. Ese lo mandaron, mire, si usted ve que va a haber una revuelta, mate a los líderes y debe que se apague eso. Si usted ve que hay un pequeño conato de revolución, extíngalo. De ahí que conocemos a Pilato, que es el que le corresponde juzgar a Jesús. Y Pilatos dice, bueno, voy a matar a un hombre inocente. Y se echa agua en las manos y dice, mire, yo me lavo las manos porque este hombre es inocente. No vayan después a hacer una revolución diciendo que yo maté a un inocente. Esos son ustedes los que lo están pidiendo. Y claro, el pueblo decía, apoyados por el Sanedrín, que querían crucificar a Jesús. De ahí el papel de Pilato. Y por eso, cuando llevaron a Jesús donde Herodes, Herodes dijo, no, yo no me meto en esto, llévenselo a Pilatos. Porque sabía Herodes también que si él tomaba una determinación y esa determinación no era aceptada por Pilato, él podía correr el riesgo de perder la cabeza, así de elegante como suena. Ahora bien, vamos a continuar. También vamos a decir que había una figura, no la voy a profundizar ahorita, más adelante la voy a profundizar, que es el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de líderes religiosos, pero hay algo importantísimo, el pueblo de Israel es teocéntrico, quiere decir que Dios es el centro de todo.
Dios es lo más importante, Dios es lo más valioso, Dios es el que lidera, Dios es el que manda. Entonces, la autoridad religiosa en Israel es en esta época de Jesús vista como la máxima autoridad, debido a que no tienen un rey según la voluntad de Dios, sino un rey impuesto por Roma. Entonces, vean, estos son los gobernantes de Palestina. Vea usted qué situación más difícil en la que le corresponde nacer a Jesús, le corresponde hacer su ministerio, su vida pública, y le corresponde morir y resucitar a Jesús. Esta es la realidad de esta época. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a estas sucesiones? Veo ahí un rótulo en el chat, permítanme ver. Bueno, es que alguien tenía ahí un problemita con internet, pero yo creo que ya entró. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Repaso rápidamente, vimos el antecedente histórico, cuándo fue escrito, el lenguaje de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ay, perdón, leí por otro lado. Hablamos del territorio palestino, geográficamente, así de forma general, el dominio, la libertad religiosa que se pagaba con impuestos y los locales que estaban bajo la autoridad de Roma. Hasta el momento, todo bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Continúo entonces. Muy bien. Quiero ahora abordar el ambiente cultural y religioso. De hecho, que este tema es trascendental para entender la realidad en la que vive Jesús y, ¿por qué no?, las circunstancias que rodean los milagros, los acontecimientos de Jesús, incluso, ¿por qué no?, los lugares en los que se traslada Jesús. Y eso nos va a permitir conocer un poquito más acerca de esta realidad del pueblo de Israel, esta realidad, ¿por qué no?, digámoslo así, humana, que le correspondió vivir a nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, vamos a hablar de la cultura romana, que se oponía totalmente a la ideología de los hebreos o a la idea judía. Los romanos eran unos dominadores por naturaleza, imperialistas, les gustaba andar invadiendo territorios, apoderándose de diferentes lugares. Era una civilización materialista, donde lo que era más importante eran los tesoros, las posesiones. De hecho, que recordemos que Jesús en el Evangelio le escuchamos exhortar en torno a lo material, que dice lo material no es tan importante. No dice que no es del todo importante, porque necesitamos el pan para comer y necesitamos el trabajo para sostener nuestra familia. Pero Jesús dice que no nos afanemos con las riquezas, como si lo hacía los romanos. Los romanos se volvían locos con tal de tener plata, con tal de tener bienes materiales. Otro elemento que tenía era el ejército impresionante. Roma tenía un ejército disciplinado, organizado. Había puesto en marcha las mejores tecnologías militares de esa época, permítanme decirlo así. Había puesto a su servicio el conocimiento de otros pueblos en el arte militar. Y entonces, claro, estos hombres se habían hecho muy poderosos a partir de todos esos conocimientos. Y claro, imagínese usted, el emperador de Roma gobernaba todo su territorio con mano de hierro, porque su mano era precisamente el ejército. No vemos policía, ahí no existe la policía, solo existe el ejército que somete a los que se rebelan, que somete a aquellos que tan solo piensan en hacer algo distinto. Les digo algo, si Pilatos no hubiese estado preocupado por una revuelta, no manda a condenar a Jesús. Pero él estaba pensando, y si pasa algo y le dicen al emperador que yo como procurador hice mal mi trabajo, qué torta, es un hombre inocente. Él en su conciencia no lo quería matar. Ay, no lo quiero matar, pero y si pasa algo, no, mejor no. ¿Por qué? Porque en esta cultura romana, el César, el emperador, está por encima de todos y pueden ser tan caprichosos, tan cínicos como Calígula o Vespasiano, que mataron a los cristianos de una forma terrible. Calígula, por ejemplo, que fue el que inauguró las famosas fiestas en el Coliseo, donde echaban a los cristianos para que se los comieran los leones, y eso era un espectáculo, los decapitaban o los mataban de las formas más crueles. Ese es el Imperio Romano, y esa cultura militar, esa cultura materialista, esa cultura hedonista que se fijaba en la figura, en lo superficial,
¿Por qué no? Orientada hacia el placer, esa es la cultura que tiene gobierno sobre todo el territorio durante la escritura del Nuevo Testamento. De ahí que cuando un romano se convertía al cristianismo, era un gran evento, era un gran acontecimiento, porque era alguien muy distante. Todavía un judío que se convirtiera al cristianismo lo podían comprender, pero un gentil o un romano, que eran la gente que ni siquiera era judía, que se convirtió al cristianismo, llamaba mucho la atención. De hecho, que Pablo dice, tengo doble ciudadanía, soy romano y soy judío. Y era uno de los que más provocó revuelo. La cultura griega, que gobernó el mundo conocido 400 años antes de Jesús, eh, había dejado en las diversas comunidades, pueblos, ciudades que gobernó en su época, grandes legados. Podríamos decir incluso que las primeras comunidades cristianas fuera de Palestina tuvieron origen en el territorio griego. ¿Por qué? Porque aunque ya estaban dominados por los romanos, los griegos seguían con una mentalidad que se llama helenística. Es una mentalidad en pro de la cultura, en pro de cosechar el conocimiento. De hecho, que San Pablo, estando ahí, lo consideran como un dios griego que vino ahí entre ellos porque hizo milagros y hablaba muy bonito. Y San Pablo salió corriendo, no me confundan, no soy eso, les dice. Hay algo interesante con respecto a la cultura griega y es que estaba fundada en una concepción ideal del hombre, de su naturaleza y de su libertad. Eh, Vamos a decir, el romano más en el poder y en la riqueza. Los griegos más en el pensamiento, más en el hombre. Todavía tienen una valoración enorme por la cultura. Recordemos que Alejandro, el Grande, funda la ciudad de Alejandría y construye la biblioteca más grande que haya existido en toda la historia humana. Cuando cae Grecia, es destruida toda esa biblioteca y ese acervo cultural. Se dice, de todos los rincones del mundo había libros, ahí había rollos, había conocimiento, y se perdió para siempre con la quema de la biblioteca de Alejandría. Ese es el pensamiento que caracteriza el espíritu griego. Obviamente apostaban por la literatura, la filosofía, la religión, vamos a decir, una mentalidad más culta. De hecho, que vamos a encontrar en algunos pasajes del Nuevo Testamento observaciones o señalamientos a los griegos. Y estos son algunos detalles que nosotros debemos tener en cuenta, porque este es el medio ambiente en el que crece el Nuevo Testamento. Dominación romana con una fuerte mentalidad griega todavía, con un fuerte impulso por la filosofía, por el pensamiento, por la cultura, por el hombre. Ahora bien, vamos a decir que también muchas culturas, costumbres, perdón, de esta cultura habían sido adoptadas por los judíos de la época. Recuerden ustedes que yo les hablé de los judíos que vivían fuera de Palestina, se les llamaba judíos griegos o helénicos, porque nacieron fuera de Palestina, hablaban griego, vivían en un mundo griego, adoptaron muchas de las costumbres griegas, pero seguían siendo judíos. De ahí que la tradición nos cuenta que 70 ancianos tradujeron el Antiguo Testamento que en ese momento estaba al griego. Esa traducción se conoció como la Septuaginta o la traducción de los 70, que es una de las que hemos hablado bastante acá en las lecciones anteriores. Ahora bien, vamos a la cultura judía, porque no podemos negar a los, vamos a decir, dueños originales de la tierra, los que estaban ahí a la, a la cultura de los judíos. Ellos tienen como centro la ley, la Sagrada Escritura, la Torá, que para los judíos son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Los judíos son observantes de la Torá, y si la Torá dice algo, hay que cumplirlo al pie de la ley. Ahora bien, vamos a decir que el judío de esta época en la que le correspondió vivir a Jesús era profundamente religioso y era muy maleable por las autoridades religiosas, como el Sanedrín. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos eran influenciados poderosamente por el mensaje de fe. Y ellos soñaban, y vamos a decir, voy a decirlo así, todavía hoy sueñan con la liberación de Israel.
sueñan con el regreso. Bueno, ellos no, ellos sueñan con la venida de su Mesías. Nosotros soñamos con el regreso, con la segunda venida del Mesías, que es Jesús. Ellos lo esperan por primera vez porque no reconocen en Jesús al Mesías. Entonces, vea qué interesante, un pueblo que ha esperado por miles de años la liberación, sin darse cuenta que ya la liberación estuvo entre ellos, y ya son libres. Ahora, he puesto ahí un elemento adicional que lo titulé el Templo de Jerusalén, porque es el orgullo de toda la nación judía, es el objeto de su amor, de su veneración. Recuerden que el templo fue construido en tiempos de Salomón, eh, fue restaurado 300 años antes de Cristo, porque había sido, digámosle, eh, dañado, parcialmente destruido, entonces se tuvo que hacer nuevamente una restauración total del templo. Este templo logró durar hasta el año 70, ya les dije, los romanos lo arrasaron, pero cuando leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca del templo, vemos el profundo amor que tienen los judíos por él. Y cuando Jesús suele decir, por ejemplo, que este templo va a ser reconstruido en 3 días, ellos no les cabe en la cabeza cómo un templo que ha durado tantos años en pie pueda ser destruido y reconstruido 3 días después. Claro, Jesús no se refería al templo, la estructura de piedra, se refería a él. Él es el templo, que sí, que fue destruido en la cruz, pero que 3 días después resucita. Ese es el templo del cual habla Jesús. Claro, los judíos en ese momento no entienden estas palabras de Jesús, porque para ellos todos los acontecimientos, Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, todas estas giran en torno al lugar sagrado, que en el momento en el que se escribe el Nuevo Testamento es el templo y está erguido, está erigido. Seamos claros, en el año 70, cuando es destruido, bueno, va a haber otros escritos posteriores a la destrucción del templo que van a seguir narrando la historia de la iglesia, van a seguir narrando a Jesucristo y cómo él fundó la iglesia. Pero vamos a ser claros, ya para Israel no hay un lugar donde dar culto a Dios, ya no es posible. Nosotros como cristianos le encontramos un gran sentido a esto porque el templo tenía una cortina que separaba el lugar santo, donde se hacían los sacrificios, donde la gente llegaba a rendir culto a Dios, del lugar santísimo, un lugar reservado para el arca de la alianza. Ahí estaba Dios y ahí se manifestaba Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la escritura, se rasgó el pelo del templo. O sea, la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, hasta que se me paró el pelo a la hora de decirlo, esa separación se acabó y la santidad de Dios se derramó sobre toda la tierra. El perdón de Dios llenó toda la tierra. Profe, se está adelantando mucho, no, sí, pero es que es muy emocionante hablar del templo de Jerusalén y de la naturaleza. El templo cayó en el año 70, pero dejó de ser el lugar de manifestación divina en el momento en el que muere Jesús, porque a partir de su muerte y de su resurrección, Él está en todas partes, porque se ha manifestado en la iglesia por medio del Espíritu Santo. No tenemos que ir al templo de Israel nosotros a adorar. Nos congregamos en un templo, sí, para celebrar a Jesús, para celebrar la Eucaristía, para comulgar con Él. Nos reunimos en el templo. Pero no es que es el único lugar donde podemos adorar a Dios. Aquí en la casa lo podemos hacer, en el trabajo, en el autobús, manejando el carro, podemos hablar con Dios. Me emocioné, perdonen, yo sé que el tiempo vuela, pero es que es muy lindo hablar de esta espiritualidad del pueblo judío. Ahí, en la imagen que ustedes están viendo, ahí está un judío en una sinagoga. Y ahí no es que tienen el Santísimo, ahí lo que tienen es una réplica del templo, del lugar santísimo. Y vean ustedes la forma en lo que lo representan, y para ellos no es sitio de adoración, es sitio de lectura de la ley, de la Torá. Pero vean ustedes, ataviadísimo ese templo, son lindísimos, perdón, las sinagogas están lindísimas, súper protegidas, cuidadas y de todo, porque ellos reconocen en ella, en la ley de Dios, que Dios les habla, ¿verdad? Es interesante. Imaginen cómo era el templo de Jerusalén. Si una sinagoga es así hermosa, imaginen el templo de Jerusalén, algo extraordinario, hecho por cientos de años, colmado con los más hermosos tesoros para darle gloria a Dios.
Y entonces hoy en día cuando el párroco dice vamos a pintar el templo y vamos a gastar 500,000 pesos o 2 millones, no se asuste, es que ese templo es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar que nos gusta tenerlo bonito, porque es un lugar que le da culto a Dios, que le da honra a Dios. Ustedes han visto el templo que hay en Cedes Don Bosco, el templo María Auxiliadora, así se llama. Este templo tiene unos picos así para arriba, y entonces a veces los chiquillos llegan y ven hacia arriba, o los invitados, uy, qué templo más grande, pues no era necesario hacer esto. El cielo raso tiene una pintura lindísima. Vamos a ver, estoy todavía en línea, sí, me apareció una advertencia aquí. El cielo raso, vamos a ver. Tengo alguien aquí que me pueda dar feedback, si están por acá. Sí, profe, sí se lo escucha. Qué dicho, sí, perdonen, es que me salió una advertencia, parece que alguien del colegio se metió a la cuenta. Todavía no me cortó la transmisión. Si algo pasara, por favor, si se corta la transmisión o algo, se vuelven a meter al mismo enlace porque yo lo tengo programado, pero es que esto es como un aula virtual. Gracias ahí por el feedback. Voy a seguir. Entonces, para que me espabile, dice Dios, vea, le queda poquito tiempo, póngase las pilas. Muy bien, vamos a ir a la siguiente sección. Vamos a hablar acerca de los gobernantes de Palestina. Bueno, cuando hablamos de los gobernantes de Palestina, vamos a hablar, no, perdón, me hice para atrás. Vamos a hablar acerca de la división en la sociedad judía. En primer lugar, el Sanedrín. Es una especie de senado, o que me da vergüenza decir asamblea legislativa, mejor no lo digamos, ¿verdad? Un senado, o la representación de las máximas autoridades religiosas de sacerdotes, ancianos, escribas, doctores de la ley, maestros, todos esos. Lo mejor de lo mejor representaba el Sanedrín. Era venerado porque, les dije yo, esta sociedad es teocéntrica y lo que decía el Sanedrín era la interpretación de Dios. O sea, ellos entendían que las enseñanzas o las órdenes del Sanedrín era como escuchar a Dios dando una orden. Había un segundo grupo que eran los escribas. Estos eran maestros y entendidos sobre la ley y el derecho, sobre la Torá. Guías espirituales de las comunidades judías orgullosos y omnipresentes, hábiles en discutir y dar sentencias. Jesús va a tener ciertos rivales en su discurso y estos son los escribas. ¿Por qué? Porque van a encontrar en el lenguaje de Jesús que no coincide con la forma de pensar de ellos. Y entonces ustedes van a escuchar que en ocasiones los fariseos y los escribas le tienden trampas a Jesús. A ver, Jesús, dinos, esta moneda, hay que pagar impuestos al César. Oiga, qué comprometedor. Ellos son expertos en la ley, saben que lo que es de Dios es de Dios. Y todo en Israel le pertenece a Dios. Pero Jesús supo transformar ese lenguaje, sí, a Dios dele todo lo que es de él, pero al César dele lo que le toca, o sea, siga pagando impuestos. El lenguaje de Jesús es un lenguaje sumamente claro. Cuando se enfrenta a estos que son acérrimos enemigos, que le discuten, Jesús, si una mujer se casa con un hombre y este hombre se muere, está obligada a casarse con un hermano de él, sí, y si se muere ese otro, y si él muere y otro, y 7 hermanos se casan con ella y todos se mueren, cuando ella se muere y se va para el cielo, ¿cuál de los 7 es su esposo? Estas son la clase de preguntas que hacen estos personajes, que tienen trampa incluida, pero nosotros vamos a descubrir en las enseñanzas que tiene Jesús que para todos tiene una respuesta. Hay otro grupo que es los fariseos. Bueno, esta es una secta religiosa dentro del judaísmo. ¿Sí? Una secta religiosa, porque consideraban separados del pueblo a quien decía ignorante y pecador, defensores de la estricta observancia de la ley y el cumplimiento minucioso de los preceptos, enemigos de los romanos, por supuesto, y enemigos de los saduceos, que eran también un grupo que ahorita vamos a mencionar, estimados por el pueblo por su celo piadoso y su conducta intachable. Entonces imagínense al fariseo que iba así, tan bien portado, que vio a aquel hombre golpeado, herido, y dijo, no, porque voy camino al templo y no me puedo ensuciar curándolo. Esa es la clase de actitud que reprende Jesús, que reprende también San Juan. ¿Por qué? Porque es la actitud de yo soy tan perfecto y tan seguidor de la ley
que no me importa el prójimo. Hoy nos pasa eso. Y en ocasiones estoy seguro que a usted lo ha regañado un sacristán o lo ha sacado de la iglesia, bravísimo, pero ¿cómo se le ocurre a usted en pantaloneta entrar al templo? Sale usted regañado, casi que con ganas de nunca volver a la iglesia porque lo regañó un sacristán. Porque a veces nos pasa, los que estamos muy metidos en la iglesia, nos sentimos casi padres, dígamelo a mí me agarró el padre de Monaguillo el día de la misa de ceniza ahí en el colegio frente a todos los chiquillos, oiga, me agarró Monaguillo y yo ahí sí, padre, está bien, pero yo era el único Monaguillo. En ocasiones los que estamos ahí tan cerca nos sentimos muy celosos, muy cuidadosos del templo. Y puede ser que tengamos actitudes incluso desmedidas, que regañemos a la gente, a ver, deje mascar chicle, estamos en misa. Les cuento una historia de Don Bosco. Dice que una vez llegó un chiquillo a buscar a Don Bosco a la sacristía y no estaba Don Bosco, se encontró al sacristán y el sacristán lo sacó a escobazos. Oiga usted, qué barbaridad. En ese momento llegó Don Bosco y le dijo, no, un momentico, es que este bandido se metió aquí a robar. No, este muchacho lo que necesita es un amigo. Y Don Bosco lo acercó a él, lo trató como persona, lo trató con amor, lo trató con respeto y listo. Transformó eso. Los fariseos eran esa clase de hombres tan celosos, tan perfectos, que nunca fallaban, que eran admirados por el pueblo. Pero también, seamos claros, muchos de ellos hacían de la ley su estilo de vida y no les importaba el sufrimiento del prójimo. El otro grupo del que les voy a hablar son los saduceos. Eran la clase rica, los más poderosos, los aristócratas de los judíos, los que tenían platilla, ese que tiene un carro del año, no mentira, esos que tenían territorios, se sentían dueños del templo, había más de uno que estaba en el Sanedrín, que era tal vez sumo sacerdote, complacían a los romanos porque pagaban impuestos fielmente, les mandaban ayuda, los romanos si necesitaban un guardia le mandaban un soldado, eran influyentes en el ámbito político, religioso, y los saduceos por razones doctrinales no creían en la resurrección de los muertos. ¿Cómo? ¿Verdad? Eran tan conservadores que ni siquiera creían en la resurrección de los muertos, pese a que esto es parte de la fe de los judíos. Pero este grupo aristocrático era tan elevado que se sentía incluso por encima de la ley. ¡Wow! Sí, definitivamente estamos hablando de personajes que estaban muy por encima, tanto así que se daban el lujo de dar su propia interpretación de la ley. Vamos a conocerlos más adelante cuando aparezcan en el Evangelio, pero hoy quiero hacer así como un reconocimiento. Los esenios es otro grupo, vamos a decir, son personas que en su afán de purificación se retiraban en comunidades como monasterios, en el desierto, y compartían todo, vivían ahí compartiendo todo en común. Vivían según las escrituras, apegados fielmente a ellas, se dedicaban al estudio y la transcripción de las escrituras, o sea, esos eran los que transcribían el Antiguo Testamento, pasaban ahí dedicados a eso. De hecho que los rollos del Mar Muerto, que se conocen así, fueron encontrados en un lugar que se llama Qumran. En Qumran había un monasterio de los esenios. Algunos creen o señalan que Juan es como una especie de esenio, porque vivía en el desierto, se vestía con piel de camello, comía grillos, comía miel silvestre. Bueno, vamos a ser claros, si bien es cierto hay algunas similitudes, no es Juan un esenio como tal. ¿Por qué? Porque estos vivían en un estilo de comunidad monástica. Juan era diferente, Juan tenía una comunidad o un grupo de seguidores. Recuerden que Juan vino con una misión, anunciar la llegada del Mesías, la voz que clama en el desierto, ese es Juan. Entonces, ya tenía una misión, entonces aunque tenga elementos similares o que nos ayuden a relacionarlo con los esenios, no era un esenio. Vamos a hablar de los samaritanos, otro personaje que se cita mucho en el Nuevo Testamento. Vamos a decir que era un grupo religioso asentado en el centro del país, tirando hacia el norte, en un lugar que se llamaba Samaria. Ellos adoraban a Yahvé en un templo que está ubicado en Gazirim. Aquí ya hay un problema.
porque cuando el reino de Israel se dividió, el reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur, que se llamaba Judá, tenía la capital Jerusalén. Como el reino del norte no tenía templo, ellos hicieron un templo. Ellos hicieron un templo para darle gloria a Dios. Lo que no tenían el arca de la alianza. Entonces no podían decir que ahí se manifestaba Dios. Sin embargo, la escritura va a dejar claro que sí, este grupo de los samaritanos eh, adoraban a Dios en ese lugar. Por eso los judíos, muchos de ellos los odiaban, los veían como enemigos, estos quienes se creen que se han pensado tener su propio templo, aquí está el verdadero y único templo, ¿cómo se les ocurre hacernos competencia? Es como cuando hay fiestas patronales y los de confirma dicen que van a hacer una venta de algodón de azúcar. Y ya los de catequesis habían dicho que ellos iban a hacer y se ponen bravísimos. Es que nosotros dijimos primero y van donde el padre y le dice, padre, es que ellos iban a hacer la venta de algodones, pero ya yo también compré todos los ingredientes y al final el padre termina salomónicamente diciendo, bueno, vendan los dos, ustedes aquí, ustedes allá y que todo el mundo agarre algo así. Yo sé que suena un poco jalado del cabello, pero así nos pasa en la iglesia, ¿no? No juzguemos a los judíos diciendo, ay, qué malos que son, que se llevaban mal entre ellos, porque nosotros somos iguales. De hecho, que San Pablo dice, no me digan que unos son de Apolo y que otros son de Pablo. No, no, no. No quiere las divisiones ni las disensiones. De hecho, que en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19 y siguientes, condena precisamente todo ese tipo de separaciones, todo ese tipo de sectarismos. Por eso en la iglesia todos debemos ser una gran familia, debemos vivir en cordialidad, debemos vivir de forma solidaria y apoyarnos todos. El profe Leitón está echando todo para el saco ahí, seguro nos va a dar el adelanto de la Escuela de Padres de Abril. ¿No? Este es otro. Bueno, hay un último grupo que se cita ahí, que son los celotes, o también se le puede encontrar en algún texto como celotes. Bueno, esta era una secta político-religiosa. Vamos a ver, con toda la distancia que guarda el concepto, una especie de talibanes judíos. Eran radicales, el celota andaba armado, andaba espada, andaba cuchillo, dispuesto a matar. Muchos de los celotas usaban sicas, que eran cuchillos con forma de gancho, para matar por la espalda, degollando o abriéndole las entrañas al otro. De ahí que nace la palabra sicario, de ese cuchillo curvo que llamaban sica, hecho para matar por la espalda, para matar por detrás. Los celotas eran sumamente nacionalistas, decían Israel es de los israelitas y los romanos son unos usurpadores y se oponen de toda manera a la dominación extranjera. De ahí que en el Monte de los Olivos, cuando Jesús es capturado, Simón, ¿sí? Era celota, saca la espada y le rebana la oreja al criado del sumo sacerdote. A ver, ¿ustedes creen que la intención de Simón era quitarle la oreja? No, antes no. Era quitarle la cabeza, por supuesto, para ayudar a su amigo que lo estaban arrestando. Pero Jesús le dice, guarda tu arma, venga la oreja, regálame la oreja. Se la pegó al hombre, sigamos, aquí están mis manos, esposo, lléveme al Sanedrín, lléveme a ser juzgado. Los celotas son esos, son guerrilleros, radicales, trabajaban en la clandestinidad. De hecho que Barrabás era celota también. A él se le había acusado de haber matado a unos soldados romanos, de haber cometido un crimen. Casi siempre lo señalamos como ladrón a Barrabás, pero era también un celotón radical de estos y protagonizaron revueltas en contra de Roma hasta el año 70, donde hicieron su última revuelta porque destruyeron el templo como consecuencia de esa revuelta, los celotas. De hecho que hay una historia de un gladiador famoso, Espartaco, ¿han oído de ese hombre? Bueno, parte de esa mentalidad guerrillera de los celotas está presente en la historia de Espartaco. Y los crucificaron a todos dejando un camino de cruces hasta llegar a Roma para recordarles las faltas que habían cometido. Muy bien. Voy a pasar a un elemento que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. ¿Les parece? Yo sé que sí. Son las 8. Tarea.
Ya algunos dijeron, yo me salgo del grupo, Dios guarde a alguien se salga ahorita, se le caiga la señal. Bien, vamos a ver la tarea, ¿en qué consiste? Yo quiero que todos ustedes, si tienen a bien, por favor, ahí, ya yo les dije que les voy a pasar esta, esta presentación, pero tomen nota, porque es bueno tener la nota de esto. Bueno, ustedes van a buscar 2 ejemplos que representen los géneros literarios del Nuevo Testamento y los copien en el cuaderno de apuntes que tienen. Y entonces ya hay alguno por ahí, está, ay, mira, me adelanté un poquito. Ay, perdón. Ah, ya alguno por ahí dice, ay, Leitón, pero yo no sé los géneros del Nuevo Testamento, la vez pasada los vimos, pero como muy general. Muy bien. En el material impreso, perdón, el material que les voy a pasar por medio del WhatsApp, ese material contiene un resumen de los géneros literarios que aparecen en el Nuevo Testamento, los 4 géneros. Lo resumo: los evangelios, Hechos de los Apóstoles, que bueno, es un género histórico, ahí lo subrayé, para que no se confundan, pero que hay que verlo por aparte. Las cartas o epístolas, o el género epistolar, y el Apocalipsis, que incluso ahí se citan algunos de Daniel, Isaías y Ezequiel, perdón, que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la tarea para la próxima semana. Profe Leitón, ¿y cómo nos va a revisar usted el cuaderno? La próxima semana tenemos un invitado. Es especial, un invitado sorpresa. Y ustedes lo van a conocer, pero yo en algún momento voy a hacer una dinámica y vamos a, ¿por qué no?, recapitular algunos de estos elementos de la tarea. Entonces, prepárense, hay que buscar 2 citas, 2 así, para que sean los 2, 2 citas bíblicas, cada una de, de cada género literario, para un total de 8 citas bíblicas. Si son 4 géneros, son 8 citas bíblicas. No copien un capítulo completo, puede ser un versículo o 2 si usted cree que eso ayuda a entender mejor el género literario. Lo que quiero es que ustedes empiecen a aventurarse en la lectura de diferentes pasajes de la Biblia y empiecen a tomar nota de ellos. Porque, porque es importante que ya empecemos a entrarle a la Sagrada Escritura, y bien, yo espero que esta sea una inducción adecuada. Llegado a este punto, ¿alguna pregunta? Por ahí me levanta la mano, vamos a ver. Don Heiner y doña Laura, adelante. Buenas noches, Mau. Mau, es que dijiste que eran 4 que están en el Nuevo Testamento: el epistolar, el apolíptico, el apocalíptico, el histórico, ¿y cuál fue el otro? El histórico es el que encontramos en Hechos de los Apóstoles, y el evangélico o el evangelio. Ese es el 4. Los repito despacito, aunque todo eso lo van a tener ustedes en el material. Oiga, repito. Género evangelio o evangélico. Los Hechos de los Apóstoles, que es género histórico. Las cartas, que es género epistolar. Y por último, el Apocalipsis, que ahí van a encontrar algunos elementos muy bonitos. Incluso si ustedes quieren buscar información acerca de por qué el género literario es así, háganlo con toda confianza. Yo voy a profundizar en ello cuando los hablemos, pero es para que a ustedes les quede más clarito. A ver, ¿alguna otra consultita? Evangélico, Hechos de los Apóstoles, que es género histórico, epístolas o cartas, como las cartas de amor que le mandaba don Heiner a doña Laura, y el Apocalipsis, que es como cuando uno llega tarde a la casa y no le dijo a la esposa, ¿verdad? Algo así. No, vamos a disfrutar de este género cuando lo leamos, porque nada que ver, no se parece a eso, Dios guarde. Ok, ¿alguna otra consulta? Todo clarísimo. Ok, muy bien. Yo quisiera pasar a la oración y después a un cierre que quiero hacer con ustedes para el día de hoy, especial para que me ayuden. Entonces, yo quisiera pasar de momento a la oración. Muy bien. Esta es otra oración a San José. Como les digo, en el marco de la celebración, estamos en la novena de San José y todo, quiero que, como siempre, desde la cultura popular o la religión popular, la nuestra, la católica,
retomemos algunas de estas oraciones viejitas que son muy bonitas y que en ocasiones las dejamos en el olvido. Entonces, les invito a que poniendo su mirada en la pantalla como lo hago yo, oremos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtenerme el don de la pureza. Tú que, a pesar de tus inseguridades personales, supiste aceptar dócilmente el plan de Dios, tan pronto supiste de él. Ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pide. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado. Obténme el auxilio del Divino Espíritu, para que viva yo también en prudente deshacimiento de las seguridades terrenales. Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. Obténme esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad, el Señor Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esto fue lo que es la presentación. Voy a cerrarla porque quiero conversar con ustedes un ratico. Quiero que ustedes se unan conmigo en una tarea que tengo. Es una tarea importantísima. Yo quiero invitarles a todos a que en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, hagamos un esfuerzo por ir a la iglesia, por ir a misa. Hoy me reunía con 3 compañeros y el padre Eric en la capillita para hacer la oración, hacer la misa, porque él llega y hace una misa. Todavía no es misas con los estudiantes, ya ustedes saben que están reguladas por todo este asunto del COVID. Entonces teníamos una misa pequeñita y él nos recordaba la importancia de este tiempo. Estamos en Cuaresma, ayuno, oración. Si usted puede buscar el sacramento de la reconciliación, hágalo, reconcíliese con Dios. Hagamos de este tiempo de Cuaresma un tiempo de encuentro con Dios. Yo sé que todos estamos viviendo situaciones de estrés por que volvimos a la presencialidad o porque todavía estamos ahí en el teletrabajo. No sé cómo estarán todos, pero quiero invitarles a que hagamos un esfuerzo como comunidad que somos, como la comunidad educativa pastoral de Sedes Don Bosco, que hagamos un esfuerzo para vivir esta Cuaresma, acercándonos a la iglesia, acercándonos a los sacramentos. Hoy en día los templos están muy vacíos y es porque los cristianos nos enfriamos. Ya no vamos a misa o vemos la misa en tele nada más. No, ya podemos ir. Igual si podemos ir al mall, si podemos ir al supermercado a comprar, si podemos ir a pasear, yo estoy seguro que también podemos ir a la iglesia el domingo en familia y poder darle gloria a Dios y hacer de este tiempo un tiempo de encuentro. Yo siempre animo a mis alumnos de Escuela de Formación Bíblica a acercarse al Señor. Es la gran oportunidad que todos tenemos. Déjense guiar por Él, déjense apoyar por Él, dejen que Él les dé la mano y de esa forma todo cambiará. Esa es mi petición. Agradezco de ustedes la participación el día de hoy. Como les digo, ahorita voy a estar subiendo esta presentación. Voy a estar subiendo el material para que lo estudien, para que lo lean. Ahí viene un poquito lo que hoy vimos, pero ya en resumen, escrito, ¿verdad? Y en palabritas, en letras. Y apenas logre renderizar el programa y lo tenga en el canal de YouTube, les subo el enlace. Así que Dios me los bendiga a todos. Espero que nos veamos, si Dios lo permite, la próxima semana a las 7 de la noche. Vamos a tener un invitado especial. No se lo pierda. Y si tiene alguien a quien invitar, yo les animo a que dupliquemos a los que hoy están con nosotros. Si podemos ser el doble de hoy en 8, anímese. Anime a su vecino, a su tío, a su hermano, a su papá, a su hijo. Invítelos a participar, porque vamos a tener una charla muy bonita, así que los invito a todos cordialmente para que la próxima semana, al ser las 7 de la noche, como todos los miércoles, nos volvamos a unir en este mismo enlace para vivir esta experiencia de Escuela de Formación Bíblica. Dios los bendiga a todos y muchas gracias.